Buenos días, señora consejera y equipo. Eh, en la anterior legislatura, antes de terminar, 2 o 3 meses antes, en una comparecencia de la anterior consejera, le planteaba que, puesto que no conozco en la historia de Canarias ningún consejero que haya repetido de legislatura, cada uno ha ido durando nada más que 4 años, pues las expectativas que ella tenía eran esas también, desde mi punto de vista. Y le planteaba que por qué antes de marcharse de la consejería no realizaba una evaluación de todos aquellos programas que había ella planteado durante la legislatura para que las personas que llegaran en esta presente legislatura pues tuviera ya hecho parte de su trabajo, porque normalmente cuando se llega a una consejería, sea cual sea, pero en el caso concreto de educación, una parte del tiempo de los primeros meses se plantea el ver qué evaluación se hace de lo que hay para a partir de ahí saber dónde se pueden mejorar las cosas, qué cosas hay que corregir, etcétera. Por tanto, no sé si se habrá encontrado con algún tipo de evaluación. Esa sería una pregunta para después si me la quiere responder. Eh, ha habido alguna crítica con respecto a las carencias de este principio de curso. Quisiera que resaltara los problemas con los que se ha encontrado, con esas carencias respecto a cubrir las plantillas adecuadamente o el funcionamiento de los centros, etcétera. Las elecciones son cuando son, el comienzo de curso coge con el nombramiento de los nuevos cargos y, lógicamente, la maquinaria de la administración tiene que continuar, pero se supone que la administración anterior pues tendría ya, porque la planificación de un curso no se hace en el verano, se está empezando a hacer ya la del siguiente desde ahora prácticamente, y a partir de enero muchísimo más. Por tanto, supongo que con la cuestión de la reducción horaria del profesorado ha habido un problema y a nivel público se ha conocido pues el asunto de cómo se hicieron esos decretos al final y el cumplimiento de los mismos, pero no creo que haya duda en absoluto sobre que es un cumplimiento en firme y que va a continuar adelante. Hay una carencia que viene arrastrándose de hace años con respecto al horario del profesorado, por ejemplo, en el caso de la gente que supera los 55 años. Canarias, con respecto a otras comunidades autónomas, jamás hizo ninguna reducción al profesorado de 55, 56, 57 y 58. Solo la empezó a hacer en los 59 y en los 60 si hubiera disponibilidad horaria. Ahí tenemos un reto, lógicamente, que estará en función, no es una de las prioridades, está claro, pero sí es algo que tenemos un desfase respecto a otras comunidades autónomas en este asunto. Ha hablado usted en varias ocasiones de la eliminación de las medidas burocráticas, lo cual celebro porque el presidente del Consejo Escolar de Canarias, en alguna de las comparecencias que nos hizo en la legislatura pasada, evidenciaba el estudio que se había hecho en dicho Consejo Escolar de Canarias, donde se había pues multiplicado por 2 o por 3 la cantidad de tareas burocráticas, muchas de ellas ineficaces, que sobrecargan el trabajo y sobre todo que le quitan a la gente que trabaja en los centros educativos pues las ganas, porque tiene que dedicarse a papeles cuando se tiene que dedicar a otro tipo de cuestiones. Por tanto, yo creo que ese avanzar en las tareas, en menos tareas burocráticas, es avanzar también en otra cuestión que es fundamental para los centros educativos, que es que haya más autonomía para poder tomar decisión, porque eso es fomentar la democracia, la participación y mayores grados de autonomía en los centros educativos. A mí me parece una pieza fundamental dentro de la educación en Canarias el Consejo Escolar de Canarias. Yo creo que usted le ha empezado dando, por lo que conozco a través de los medios, le ha empezado dando la importancia que requiere, porque es que el Consejo Escolar de Canarias es la pieza, además es el único del Estado en donde la presidencia la eligen las partes. Eso hay que hacerlo entrar en valor. Pero además de eso, es el instrumento que tenemos de participación de todos los sectores de la comunidad educativa y es un reflejo de lo que ocurre en cada centro educativo con esa participación mermada también por las últimas leyes que han ido haciéndose en este país. Es fundamental este asunto. El Consejo Escolar de Canarias hay que anticipar las políticas y anticipar las políticas ahora mismo desde la Consejería de Educación supongo que están pues gestionando lo que tenemos al día y sobre todo anticipando porque siempre requiere esa participación que con tiempo suficiente lleguen los proyectos que se van a desarrollar después para que sean de alguna manera implementados en ese debate y demás. Sobre la cuestión de cultura y patrimonio y deportes también, yo plantearía que tiene usted un activo principal en el propio sector, es
decir, el sector de la gente que participa en la cultura, por ejemplo, de los agentes culturales, son un activo que hay que tener muy en cuenta a la hora de que participen activamente, de que propongan cosas y sobre todo que son el motor de transformación. Ya los tenemos ahí. Es decir, que lo que hay que hacer es aprovecharlos y insuflarles, pues de alguna manera, ayudas y apoyo para que eso camine hacia adelante. Lo mismo pasa con el deporte. Deporte como salud, deporte base, deporte de participación de toda la ciudadanía, etcétera. No solo el deporte de élite ni el deporte profesional, que parece que en algunos momentos ha sido también como una preocupación esencial. Porque el deporte profesional, pues desgraciadamente, se ha convertido en un negocio más que en otra cosa. Y es muy importante aquello de los sentimientos y todas esas cosas, pero me parece muchísimo más importante el desarrollo de lo que significa el deporte base y demás. Hay una cuestión también que es la renovación de las plantillas. Desde hace ya 2 o 3 años ha seguido jubilándose una cantidad de gente que en una década puede significar el 50% de la plantilla. Es una oportunidad esa jubilación del 50% de la plantilla para que aquella gente que está esperando, demandando empleo, que se va a presentar a las ofertas públicas de empleo o que va a entrar a trabajar mediante las listas del profesorado interino sustituto, pues de alguna manera se realizaran acciones formativas. Es decir, la gente que sale de una facultad o de una escuela de magisterio anteriormente o que sale con una titulación y termina después su actividad complementaria con algo de formación para la enseñanza, empieza a aprender la profesión a partir del día que entra en un aula. Es decir, la aplicación teórica está muy bien, pero la profesión la empieza a aplicar y a aprender a partir del día que entra en el aula. Y empieza a dar palos de ciego en muchas ocasiones. Yo creo que tendríamos que aprovechar esa posibilidad de que ese 50% de la población en esta década que ya está más que comenzada se va a jubilar, pues tendría que, ¿qué tipo de enseñanza queremos dentro de 8 o 10 años en Canarias? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué formación? Y que eso de alguna manera se pudiera convertir a lo mejor en algún tipo de méritos a la hora de que la gente se presente a ofertas de empleo público, etcétera, porque vamos ganando terreno también. No solo es formar a los existentes, sino también ofrecer algo de modificación formativa en los que están pendientes de entrar. La formación profesional sigue siendo pues una asignatura pendiente. Nos hemos dedicado en gran parte a reproducir el sistema. Nos hemos dedicado a sacar los mismos titulados en muchas cosas durante muchos años. Posiblemente no tengamos seguramente todo el espacio empresarial para absorber esas prácticas y sobre todo en algunas islas pequeñas donde se hablaba de prácticas simuladas y de cuestiones de este tipo, pero creo que hay que acercarse más a la realidad. Y la formación profesional, el prestigio, tiene que ser unido al mundo del trabajo, efectivamente, unido a la posibilidad de innovar en el trabajo, de abrir nuevas vías y de no repetir los mismos esquemas. Otro asunto que sigue pendiente en nuestro país en general y en Canarias en particular y sobre todo que vivimos en parte del sector turístico es la enseñanza de los idiomas. No parece que hayamos terminado de acertar totalmente con este asunto. Creo que es una cuestión que desde su consejería seguramente tendrán una gran preocupación también con él y creo que es necesario. Portugal está al lado ahí y resulta que la inmensa mayoría de los chicos y chicas de la población portuguesa habla inglés después de haber pasado. Los motivos pues habría que averiguarlos, pero seguramente hay que cambiar ese asunto. Otro asunto fundamental también es el abandono escolar temprano, ¿no? Y el fracaso escolar que ha habido en Canarias y sigue habiendo. Es decir, esto va unido a la pobreza también, en parte. Va unido, porque no podemos pensar que la educación es una cuestión abstracta, es una acción que la sociedad la tiene en abstracto. La pobreza sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos en Canarias y si no se establecen acciones desde todas las consejerías, como la renta de ciudadanía, como otro tipo de cuestiones que ayuden, las becas, los apoyos a los materiales escolares, el que nadie se quede fuera de los circuitos de estudio pudiendo llegar a una formación profesional, a estudiar un bachillerato o a llegar a la universidad si tiene capacidades para ello y pone todo su esfuerzo para conseguirlo, pues sería una gran pena que no lo pudiera hacer simplemente porque no tiene medios y sigue siendo la enseñanza
un filtro para seleccionar las clases sociales, pues entonces por ahí tenemos que caminar. Y otro gran reto con el que usted pensaba también es con el tema de las infraestructuras. Tenemos centros de más de 50 años construidos, tenemos centros que se construyeron una gran oleada cuando la Ley General de Educación. Tenemos centros que, pues sí, a base de obras del RAN, etcétera, pues se han ido remendando. Vaya terminando, señor Sí, voy diputado. terminando. Y tenemos centros que, pues bueno, no cumplen con las condiciones de accesibilidad necesarias, etcétera. Ahí hay otro asunto transversal que me parece muy importante y que usted lo citó, que es el trabajo combinado entre la Consejería de Cambio Climático, etcétera, de Transición Ecológica, para establecer que los centros escolares, por ejemplo, como otras instituciones, pudieran ser productores de energía en sus propios tejados y pudieran de alguna forma no solo ahorrar la factura eléctrica, sino contribuir a que en Canarias reduzcamos las emisiones de CO2. Por tanto, desarrollar los planes todos que están en la Ley Canaria de Educación es un reto y le animo pues a seguir contando con los sectores, es decir, los padres y madres, el alumnado, el profesorado, los ayuntamientos, el empresariado, son sectores fundamentales para proponer soluciones para la educación. Por tanto, siga contando con ellos.